Bien, hoy trabajaremos la permanencia del yo. Quiero empezar hablando de una característica muy especial de esta época. A nosotros nos tocó una tendencia muy especial que básicamente afirma que todos los humanos somos absolutamente iguales. Y eso es verdad en la esencia. Pero no en todos los aspectos definitivamente y mucho menos en los aspectos, digámoslo, materiales de la vida. No por el hecho de que tengamos diferencias muy grandes en lo físico, que existen, por supuesto, sino también en la profundidad de la psicología. Cualquier padre o cualquier madre de dos gemelos univitelinos que tienen la misma información genética, les insistirá siempre en que hay una diferencia fundamental entre sus hijos, a pesar de ser gemelos. Y cada uno reconocerá a su hijo dadas unas características muy claras de ellos y diferenciará a cada uno de ellos en el trato según esas mismas características y no tendrá alternativa de no hacerlo. En varios videos anteriores he señalado que está claro que tenemos una esencia común como seres humanos, pero que la experiencia que vivimos nos hace totalmente distintos. Porque, por ejemplo, en el caso de los gemelos, uno de ellos nace primero que el otro, y eso ya hace una diferencia inevitable. A uno de ellos le toca, si es una sola cunita, le toca la parte derecha y a otro le toca la parte izquierda. Y eso ya da una perspectiva y una visión totalmente distinta. Y así sucesivamente. Uno se alimenta primero de los pechos de su madre, otro se alimenta de segundo. Y eso también va creando una profunda diferencia. Esa diferencia se ve no solamente, por supuesto, en los humanos, sino en los animales. Cualquiera que esté familiarizado con animales, sobre todo con entrenamiento de animales, se da cuenta que no todos aprenden de la misma manera, ni mucho menos a todos les gusta el mismo tipo de acciones de aprendizaje específico. No, se diferencian esencialmente en esos gustos y preferencias. O sea, hay algo ahí que nosotros tendremos que aceptar de entrada. Y hay algo en esta cultura que dice que somos todos iguales y que por lo tanto casi que no vale la pena esforzarnos, no vale la pena luchar, no vale la pena los esfuerzos que hemos hecho en una dirección para lograr crecer y para lograr promocionarnos nosotros mismos, incluso para lograr competir en, en los mercados naturales del ser humano. O sea, hay una tendencia a igualar, una tendencia democrática falsa, que hay que tener claridad con ella. Pero tal vez el aspecto más importante y más definitivo en esa diferenciación se relaciona con el nivel de desarrollo del ser. Porque aunque todos, esencialmente, como seres conscientes, tenemos la idea y la garantía de que somos únicos, de que somos libres y de que somos eternos. Porque es que esa es una triple garantía del ser humano. Pero llegar a vivenciar, a darse cuenta de esa digámoslo, garantía de la existencia humana, no es ni mucho menos fácil y no es ni mucho menos automática, es todo un proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros aprendimos en el video pasado sobre la conciencia de los Upanishads un concepto muy básico y fundamental, y es nada de lo que seas consciente es conciencia. O sea, nada de lo que sea un objeto de conciencia es conciencia. O sea, consciente sería aquel que es
que hace conciencia de esos objetos, pero no ningún objeto de conciencia. Entonces, el problema diario de nosotros es que hay que trabajar mucho los ejercicios que se desprenden de esa concepción. Voy a ilustrarlo brevemente. Por ejemplo, nosotros decimos, nos identificamos mucho durante el día con el cuerpo. El cuerpo, nosotros pensamos que somos el cuerpo, pero lo afirmamos a cada paso, cada vez que decimos algo relativo a él. Por ejemplo, estoy fatigado, estoy cansado. ¿Quién es el que está cansado? Es el cuerpo, pero yo no me refiero a mi yo, sino que me refiero a mi yo cuando la sensación es una sensación física del cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tengo un dolor, digo, me duele. ¿A quién le estoy diciendo que me duele? Estoy diciendo que a mí, o sea, a mi yo, le duele. Y eso es una identificación con el cuerpo. Y así sucesivamente. Es que si pudiéramos hacer la lista, sería prácticamente interminable de las veces que nosotros nos identificamos en la vida ordinaria con el cuerpo. Entonces, ¿ustedes creen que da lo mismo trabajar eso o no trabajarlo? Que uno esté mucho más atento a la manera como habla, y en lugar de decir, por ejemplo, cada vez que diga, me fatigué, pare y diga, espérate, en mi cuerpo hay fatiga. En mi cuerpo sí, porque el cuerpo mío sí es mío, pero yo no tengo fatiga. O sea, ese yo que es la conciencia esencial, ese yo consciente, invulnerable, eterno, libre, ese yo permanente no está fatigado. De hecho, nunca se fatiga, no es posible, porque Él es una presencia estable. Pero nosotros nos identificamos, y cada vez que lo hacemos y lo decimos, simplemente lo asumimos y lo estamos afirmando como una creencia fundamental de nuestro ser. Nosotros, aunque digamos teóricamente, no, yo sé que yo no soy mi cuerpo, pero en la vida ordinaria lo estamos afirmando y afirmando y afirmando. ¿Y la creencia? ¿Qué pasa con la creencia que es subconsciente? Pues que la creencia se afirma en cada paso y en cada manera que yo lo digo. Cada vez que una persona haga una afirmación de esas y tenga la precaución de parar y darse cuenta de, si yo le aplico a esto el concepto que aprendí de la conciencia en los Upanishads y que sugiere inmediatamente un ejercicio, yo puedo hacer la distancia necesaria entre lo que es mi conciencia y lo que es mi percepción del cuerpo fatigado. O sea, yo soy el testigo de la fatiga del cuerpo. ¿Cuál es el objeto de experiencia? La fatiga, me estoy refiriendo a esa. Este objeto de experiencia claramente no soy yo. Si yo le aplico eso, pues yo avanzo en la afirmación y en la claridad de que mi ser esencial es diferente de la experiencia, de cualquiera de las experiencias que yo tenga. Y si en este caso me refiero al cuerpo, ninguna de las experiencias del cuerpo puede aspirar a ser yo. No, simplemente es una experiencia. De la misma manera, cuando me duele, estamos diciendo, listo, ¿qué es el dolor en ese caso? El dolor es el objeto de la experiencia, es el objeto de la conciencia, es la experiencia propiamente dicha. El dolor es la experiencia que tengo en este momento en el cuerpo, y es la experiencia de la cual hago conciencia, pero no es mi conciencia y no puede calificar todo mi ser. De la misma manera, observen por ejemplo lo que pasa con las emociones. La mente, que es ya distinto del cuerpo, y ese cuerpo es un proceso permanente, y un proceso es algo que está permanentemente cambiando.
De paso, quiero decirles, hay mucha gente que se identifica, por ejemplo, con las etapas de desarrollo del cuerpo. Hay gente que dice, es que yo ya no soy un niño, yo soy un hombre, o yo soy una mujer hecha y derecha. Y resulta que es como si ya hubiera cambiado el ser y se hubiera identificado con una de las etapas del ser, que es una etapa física del cuerpo. Y bueno, hay que tenerlo claro. Eso es una experiencia específica. Yo como ser soy testigo de esa experiencia. Como ser consciente soy testigo de esa experiencia, pero no soy esa experiencia. Entonces, bueno, decía que de la misma manera pensemos en las emociones. Por ejemplo, o en las... sí, la mente es mucho más inestable que el mismo cuerpo. Por ejemplo, ¿cuántas veces en una hora, en un día, yo tengo oscilaciones emocionales? ¿Cuántas veces estoy en esa hora contento, intranquilo, preocupado, alegre, confiado, desconfiado, dubitativo, inconforme, conforme? O sea, yo tengo una variedad enorme de estados emocionales en un solo periodo de una hora. Y eso indica una variación enorme en la mente. No se hable de los pensamientos, que son miles durante el día, muchos más, inclusive que las emociones. Las emociones, inclusive, a pesar de ser tan fugaces, inclusive tienen una gama menor y fuera de eso duran más. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, no es igual una persona que pare y diga, a ver, estoy, por ejemplo, confuso. No, yo no estoy confuso. Yo soy testigo de un estado de confusión de mi mente. Eso parece como si no fuera importante, como si fuera toda una carreta larga, pero el hacer conciencia de eso me permite a mí separarme, tomar distancia entre la experiencia y lo que soy yo. Y cada vez que hago ese ejercicio, cada vez que tomo esa distancia y la hago, estoy transformando mis creencias y estoy acercándome a la, digámoslo, a la constatación real de lo que yo soy. Ese yo soy, que es el que estamos hablando de que es el yo permanente, no es tan fácilmente, digamos, asequible. Exige trabajo y exige mucha lucha. Por ejemplo, imágenes y visiones, que son otro de los componentes básicos de la mente. ¿Cuánta gente está pendiente de cómo va a quedar ante los demás? Porque está pensando que él es la imagen que los demás tengan. Y yo he tenido en la experiencia en mis empresas, en las empresas en que he trabajado, hasta datos directos de un ingeniero diciéndome a mí, no, Horacio, es que yo todos los años que he trabajado en esta planta he buscado formar una imagen de mí como trabajador serio, consistente, confiable, no sé qué. Y él cree que él es esa imagen y la defiende y me dice a mí que no va a hacer algunas transformaciones y cambios porque atentan contra la imagen que él se ha empeñado en formar en esa empresa. Pero además hay otras cosas importantísimas. Yo me pongo a ver entrevistas, por ejemplo, que le hacen a un Swami, a un tipo muy destacado, un gran maestro internacional, demasiado importante porque lleva 50 años o más trabajando en el ascenso humano, en el desarrollo humano. Y el entrevistador no se da cuenta que él es absolutamente afanado por mostrarse igual al que está entrevistando. Pero afanadísimo, demasiado, cada ratico lo interrumpe para darle su propia interpretación de lo que el otro está hablando, como para casi que ponerse en la posición de entre nosotros todos aquí estamos
en igualdad de condiciones y les estamos enseñando a estos otros que nos están viendo. Y eso es increíble. Yo tenía cerca de mí un familiar muy cercano, que cada vez que yo estaba, por ejemplo, en un grupo hablando y explicando un concepto, de pronto se sentaba al lado mío y él trataba de complementar con sus afirmaciones o opiniones al pie lo que yo estaba diciendo, como quien dice, nosotros estamos aquí juntos en el mismo rol y estamos cumpliendo el mismo rol. Todo el mundo distinguía la estupidez de ese personaje, distinguía la absoluta, el nivel tan atrasado en que estaba, que ni siquiera se veía a sí mismo, no se ven a sí mismos. Ellos no se dan cuenta. Si se vieran lo que están haciendo ahí al frente de un video, de un programa de televisión que sale al público, les daría absoluta vergüenza. No, por Dios, se callarían inmediatamente porque verían claramente que ese nivel es increíblemente estúpido, increíblemente atrasado. Y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque no se ven, no alcanzan a verse. Están absolutamente identificados con una imagen que es una de las visiones que el ser, que la mente ha querido formarse de sí mismo. Y están identificados con esa imagen y ya. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros, el yo verdadero es eterno, es estable, no cambia. El que tenga la posibilidad de acercarse a una percepción mucho más adecuada de su propio ser, es porque ha hecho un ejercicio sistemático y constante de coger las experiencias de conciencia, los objetos de conciencia, separarlos de su ser y decir, ellos no son yo no soy lo que vivo, yo soy distinto a lo que vivo. Y entonces, solo el que hace el trabajo puede llegar poco a poco a la percepción de que uno no cambia, de que el ser humano es igualito. Y es igualito desde pequeño hasta la adolescencia, hasta la vida adulta y hasta la vejez. Igualito, uno no cambia, uno sigue siendo el mismo. Y además viene el otro concepto, y es que yo no vivo solamente una vida, es que yo a partir de muchas vidas sigo obteniendo nuevas experiencias y desarrollando nuevas percepciones y nuevas capacidades y nueva inteligencia de las situaciones, desarrollando muchas cosas. Pero yo como ser humano, no cambio, soy el mismo y miro desde el mismo ángulo. Entonces cuando nace una persona como Mozart, la gente no alcanza a explicarse. En virtud del tiempo empeñado en el aprendizaje de la música, por ejemplo del piano, no alcanza a explicarse, a pesar de haber sido hijo de un músico y de un pianista brillante y hermano de una persona también absolutamente, digámoslo, bien dotada para la música y para la interpretación en el piano de ella. Nadie logra realmente explicar la distancia que hay entre él y su padre y su hermana. No son capaces de explicar porque es que eso no tiene explicación física en la experiencia de una sola vida. Eso solamente tiene explicación si en otras vidas pasadas tuvo una dedicación altísima a cultivar la mente, a cultivar la capacidad auditiva, a desarrollar la percepción musical, a desarrollar la sensibilidad armónica y la sensibilidad melódica y la sensibilidad rítmica, o sea, las vertientes que conducen al perfeccionamiento de un músico en su desempeño musical, en su desempeño en el campo
de la armonía y de la melodía y del ritmo. Entonces, eso, hay cosas que no se pueden explicar directamente sobre la base de una experiencia recorrida durante una sola existencia. No es posible. Entonces, ¿qué hacemos con eso? El Dalai Lama, ante la pregunta de ¿ustedes por qué no cambian sus creencias?, le decía: cuando la ciencia demuestre sin lugar a dudas que la reencarnación no existe, yo cambio mis creencias. Pero mientras no lo demuestre, yo no, porque tendría que buscar otra alternativa para explicar por qué se ocurren los fenómenos con los cuales nosotros distinguimos que una persona ya vino a esta tierra y existió, como por ejemplo un lama tibetano especializado en no sé qué rama del yoga o del avance contemplativo. No, porque yo tengo una experiencia muy sistemática en eso, y eso no me lo explica la ciencia actual, no me lo explica el hecho de que una persona haya vivido una vida X. No, solamente lo puedo explicar si me refiero a vidas pasadas concretas, que sean tan semejantes, tan similares, tan sistemáticamente afines a esta existencia concreta que tengo al frente. Entonces, el trabajo de hoy en este video, para mí, el más importante de los trabajos es: entendamos que nosotros, en el sendero del desarrollo hacia el descubrimiento de nuestro ser, nosotros tenemos que trabajar. No es gratuito, no es que gratuitamente, a partir de las enseñanzas de una gran, digámoslo, de una gran tradición de maestros, nos lleguen, porque nos llegan, claro, y son verdad, claro, y las podemos constatar, claro, y las podemos verificar punto por punto a cada paso, claro, pero si no hacemos el ejercicio, nosotros no llegamos a los niveles, a descubrir los niveles que sí realmente nos pertenecen como seres humanos, pero que no alcanzamos a distinguir ni a vivenciar. O sea que estamos en la búsqueda, por ejemplo, de la felicidad, y una de las características que nos dice los Upanishads es: no, usted no solamente es consciente, sino que por esencia y por la misma gracia de ser consciente, es bienaventurado. Así de simple. O sea, es feliz por su naturaleza misma. O sea, yo ya soy feliz. No es así de simple. Mis experiencias me dicen claramente que yo oscilo entre la tristeza y la felicidad y la alegría y la duda y la vacilación y la desesperanza y la esperanza. O sea, yo en la vida ordinaria yo estoy viviendo y vivenciando experiencias que me dicen que esa estabilidad, ese gozo, esa felicidad, esa bienaventuranza de la que supuestamente soy poseedor, no aparece en mi vida y no aparece en mi vivencia. Pues podría aparecer, pero bajo un trabajo sistemático y cultivado y continuado. O sea que aquí sí, más que en cualquier otro campo del mundo y de la vida del hombre, se nota claramente la diferencia entre una persona que hace el esfuerzo, que hace el trabajo, y una persona que no lo hace. Con todo mi corazón, los espero para el próximo.